Gracias, Manuel. Y yo voy a entrar en la palabra, luego le cuento lo demás que el Señor ha permitido que traigamos para compartir con ustedes muchas bendiciones, muchas buenas noticias, que ojalá se materialicen. Me disculpan que yo uso el celular como bosquejo, pero también usamos obviamente la Santa Biblia. Vamos a ubicarnos en Mateo capítulo 7, versículos del 21 al 23. Mateo capítulo 7, versículos del 21 al 23, y vamos a leer la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 7, 21 al 23 dice. Lo voy a leer en la Reina Valera, luego lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Padre, en esta mañana te doy gracias. Te doy a ti toda gloria, toda honra y todo honor. Te pido, Señor, que lo que tú nos compartes en esta mañana sea para la edificación, el fortalecimiento, mi Dios, de tu iglesia, de nosotros como pastores, mi Dios, y que esto nos ayude a crecer y acercarnos más a la estatura del varón perfecto que eres tú, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, mi amado hermano. Y regálame un segundo, le coloco aquí a la pantalla que no se apague, porque estos celulares en la pantalla se apagan muy rápido, para no estarlo desbloqueando a cada momento. Ahora sí. Y yo sé que todos como pastores hemos leído en muchas ocasiones esta palabra y la hemos enseñado de muchas maneras, o tal vez todo de la misma manera, pero hoy Dios me envió a hablarles a los pastores específicamente. No es una palabra para la iglesia, sino para nosotros como pastores. Y esto a mí me ayudó a despertar y a quitar muchas cosas de mi vida que sé que a Dios no le agrada. Muchas veces tú y yo confundimos el respaldo de Dios con la aprobación de Dios. Y cuando tú y yo confundimos el respaldo de Dios con la aprobación de Dios, caemos en un territorio peligroso. Porque que seamos respaldados por Dios no quiere decir que seamos aprobados por Él. Así es. Wow. Y nos maravillamos por las cosas que Dios hace a través de los instrumentos. Pero no sabemos si después de que sean usados los instrumentos, esos instrumentos sean desechados. Que tú seas aprobado por Dios te garantiza ser respaldado. Pero que tú seas respaldado por Dios no te garantiza ser aprobado. Y a lo largo de la Biblia vemos muchos ejemplos de personas, de hombres que fueron respaldados por Dios, pero que terminaron siendo no aprobados, reprobados para Dios. Por ponerles un ejemplo, Sansón, Dios lo dotó con muchos dones, muchas cualidades, lo dotó con una fuerza poderosa para cumplir un propósito, que era destruir a los filisteos. Así es. Pero él se ocupó más en satisfacer y hacer cosas que le agradaban a su carne, a su voluntad, y se olvidó de hacer la voluntad de Dios. Y ciertamente ese hombre terminó cumpliendo el propósito para el cual Dios lo había enviado, pero no siendo aprobado por él. En última instancia, Sansón tuvo que decir, por lo menos permíteme que yo cumpla este propósito. Y Dios tuvo que respaldar el propósito que había depositado en ese hombre y permitió que él acabara con los filisteos. Pero también junto con los filisteos fue acabada su vida y su ministerio. Estoy seguro que si Sansón hubiese llevado una vida conforme al propósito y la voluntad de Dios, su historia no hubiese terminado allí.
Amados pastores, el respaldo de Dios no es agrado de Dios. Respaldo de Dios no es agrado de Dios. Y usted y yo, porque me involucro en este momento, en esta palabra que estamos recibiendo, hacemos muchas veces cosas que a Dios no le agradan. Y no es solamente que hagamos cosas que a Dios no le agradan, sino que las seguimos practicando. Por mucho tiempo yo fui cristiano y por mucho tiempo viví adicto a la masturbación y a la pornografía. Luché con la adicción a la pornografía y en este momento hay pastores adictos a la pornografía. Y Dios se está manifestando en su iglesia y se sienten en paz para con Dios. Pero ¿saben una cosa? No confunda el respaldo con Dios con la aprobación de Dios. Porque Dios va a respaldar su palabra, Dios va a respaldar el llamado al ministerio, Dios va a respaldar su propósito, Dios va a respaldar el amor que le tiene a las almas. Pero eso no quiere decir que está agradado con lo que tú y yo muchas veces hacemos o vivimos. Santo. Confundimos respaldo de Dios con agrado de Dios. Y nosotros mismos sabemos en nuestro interior que no le estamos agradando. Pastores que no leemos la palabra, o la leemos algunos días a la semana, que no tenemos tiempo de oración. Y Dios se manifiesta. Y hoy Dios me envía a hablarle a los pastores para que nos alertemos y nos evaluemos y digamos, ¿qué está sucediendo en mi ministerio? ¿Estoy siendo respaldado o estoy siendo aprobado por Dios? Confundimos respaldo de Dios con el fruto del Espíritu o con el obrar del Espíritu Santo. Hace poquito tuvimos un profeta, un supuesto profeta en la casa. ¿Cómo lo usó Dios en la congregación? Tremendo, una unción, una gloria majestuosa, dándole palabra a las personas, que yo como pastor sabía lo que le estaba hablando ese hombre a esa persona era Dios hablando a través de él. Porque uno conoce sus ovejas y la grey y las situaciones que están atravesando. Y cuando ese hombre que vino de Dominicana hasta Medellín comenzó a darle palabra a la gente, me decía, este hombre es un hombre de Dios. Y terminó siendo un homosexual que le gusta abusar de los niños. Santo. Después que se bajó de predicar, dijo, quiero hacer una vigilia con los jóvenes de la iglesia. No lo llevamos porque yo lo conocía, fue que un pastor de la ciudad casi que me lo metió a juro en la iglesia. Y eso me aprendió a no invitar a predicar a gente que no conozco. Porque nosotros vemos lo de afuera. Nosotros a veces nos dejamos escandilar por la gloria de Dios, pensando que es un hombre de Dios. Y me lo metieron a juro en la iglesia y lo puse a predicar en una gloria poderosa, Dios respaldando su palabra y su ministerio. Resulta que después decide hacer una vigilia y yo me quedo porque había algo que me decía, esto no está bien. Y me quedo en la vigilia hasta las 4 de la mañana, el hombre no hizo vigilia, nada. Y a cada momento me decía, pastor, váyase a dormir. Usted tiene gente aquí que sabe lo que yo voy a hacer y le van a informar. Y yo no me fui a dormir. A las 4 de la mañana, cuando termina la supuesta vigilia, yo me voy a quedar aquí en la iglesia con algunos jóvenes, me dice el hombre, y le digo al hermano Enrique, quédate aquí a dormir con ellos y cualquier cosa me avisa. Como se vio acorralado que no podía ejecutar lo que en realidad había en su corazón, convence a un niño y le dice, ¿sabes qué? Te voy a preparar como mi escudero, porque mientras yo esté en Medellín yo necesito un escudero. Un niño de 14 años, y se lo lleva a mi casa. Y cuando se lo lleva a mi casa, no, es que estoy tratando con él porque quiero que sea mi escudero. Y a mí me toca irme a trabajar porque comparto el ministerio con el trabajo en Medellín. La cosa no es tan fácil. Gloria a Dios. Y mi esposa se queda atendiendo al profeta y en una de esas le dice, yo voy a entrar con él a la habitación porque voy a orar con él. Y en eso me llama a mi esposa y me dice, Leo, aquí está pasando algo raro. No sé, pero no tengo paz. Este hombre se acaba de meter en la habitación con un niño y que va a hacer un trabajo con él especial, que lo va a capacitar porque va a ser su escudero. Yo le digo, bueno, amor, vaya y sáquelo de la habitación, porque si él va a hacer un trabajo con ese muchacho no lo tiene que hacer metido en ninguna habitación, porque desde que lo vimos predicando ya había algo que no nos gustaba. El Espíritu Santo poniéndonos ese discernimiento, esa alerta a varios de la iglesia.
Y resulta que el hombre, abusando de la autoridad o del supuesto llamado que tenía, no dice, tranquilo, dejen que yo sé lo que estoy haciendo. Y nosotros no, tiene que salir. Para hacerle el cuento corto, en cuestión de 5 minutos, el profeta le dice al muchachito, ¿sabes qué? El espíritu me revela que tú tienes un espíritu de masturbación y de pornografía y necesitas liberación. Y yo necesito hacer un acto contigo de rompimiento. Y en cuestión de 5 minutos que estuvieron en la habitación, le dijo, sácate tu miembro y mastúrbate delante de mí mientras yo oro. Y después le dijo al muchachito, no, tú no lo estás haciendo bien, yo lo tengo que hacer por ti. Y el supuesto profeta masturbó al niño, haciéndole un acto de rompimiento. ¿Por qué le cuento toda esta historia? Porque así como se manifestó el poder de Dios en ese hombre, eso no garantiza que ese hombre sea un hombre de Dios. Así es. Ahora tú y yo tenemos que evaluarnos quiénes somos en Dios, qué estamos haciendo en nuestra intimidad, en nuestra vida diaria, en nuestro WhatsApp, en nuestro Facebook, en nuestro Instagram. Pastores, ¿con cuántas mujeres estamos teniendo conversaciones que sabemos que no provienen de Dios? Gloria a Dios. No confundas el respaldo de Dios en tu iglesia y el mover y el manifestarse del Espíritu Santo con que está siendo aprobado por nuestro Padre Celestial. Porque en aquel momento habrán hombres que se pararán delante de Dios y dirán, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre sané enfermo, en tu nombre se hicieron milagros. Y corremos el riesgo, amado pastor, que el Padre nos diga, apartado de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Pastores que se paran en un púlpito a hablar de otros pastores, de otras congregaciones, de otras iglesias, y dicen, esta es la iglesia donde se practica la santidad, nosotros tenemos una unción sobrenatural. Guarda tu corazón, pastor, porque el Señor nos mandó a ser uno, así como el Padre y el Hijo son uno. Confundimos respaldo de Dios con aprobación de Dios, y ahí está un grave error que tú y yo tenemos. Muchas veces me pongo a orar y le digo, Señor, prefiero que no me uses, pero ser aprobado. Prefiero que me reprendas, ¿sabes? Muchas veces voy a actividades, allá en Medellín, donde se mueve el poder de Dios de una manera poderosa, y empieza Dios a usar esos hombres, a darle palabra a la gente, y estoy yo ahí con los ojos cerrados diciéndole, Señor, háblame. Mira, si me esté portando mal, dime lo que me tengas que decir, corrígeme, exhórtame. No importa que sea en público, pero yo quiero ser un hombre que te agrade. Y si hay algo que no te agrade, dímelo, porque necesito saberlo. Aleluya. Así es. Yo no estoy esperando que me digan, no, tú vas a ser el pastor más reconocido de Medellín o del Tocuyo, de Colombia. No. Yo quiero ser reconocido en todos lugares. En el cielo y en el infierno. En el cielo como hijo de Dios y en el infierno como hijo de Dios. Que Satanás tenga temor porque sabe quién se está parando en ese lugar. Nosotros como pastores corremos el riesgo, y es una responsabilidad que hay en nuestros hombros, porque como Dios nos respalda, sí o sí, podemos llegar a relajarnos, podemos llegar a bajar la guardia, podemos llegar a fallarle a Dios, porque dejamos que el Espíritu mengue y que la carne de nosotros se fortalezca. Por eso debemos tener esa sabiduría y ese discernimiento para entender que aunque estemos siendo respaldados, si hay cosas que no están bien en nuestras vidas, tenemos que corregirlas. En el nombre de Jesús. A mí me enseña esta palabra una cosa: esas personas que se pararon ahí eran hombres y mujeres que creyeron haber sido hombres y mujeres de Dios, y que tal vez su congregación o los lugares donde predicaban los consideraban hombres y mujeres de Dios. Porque a nosotros nos encanta ser reconocidos como hombres y mujeres de Dios delante de los hombres, pero es mejor ser conocido por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Por eso Él le dijo, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca Los conocí. eran conocidos aquí, pero no eran conocidos en el reino de los cielos.
Nosotros debemos reflexionar en esta mañana que no podemos confundir el ser respaldado con ser aprobado. No puedes conformarte con tener el respaldo de Dios. Es importante, pero no es suficiente. El respaldo es importante, es necesario, pero no es suficiente. Estaremos completos cuando seamos ministros de Dios, respaldados, pero por su aprobación. Que el respaldo sea consecuencia de ser hombres y mujeres aprobados por Dios. Aleluya. Es más importante ser conocido por nuestro Señor. Ser respaldado no garantiza ser conocido, pero ser conocido sí garantiza ser respaldado por Él. ¿Cómo puedo yo saber si soy conocido por mi Señor? ¿Cómo podemos nosotros como pastores saber si somos realmente conocidos por el Señor? Si estamos haciendo su voluntad. Si estamos esforzándonos y siendo valientes para vivir una vida conforme a su voluntad. Cuando decidimos tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos para seguir a Cristo. Cuando nosotros morimos a nuestros deseos carnales y decidimos vivir en santidad para agradarlo a Él. Dice la palabra, por tus frutos o por sus frutos Los conoceré. nos van a conocer. Pero ¿saben una cosa? Hay algo tremendo en esta palabra. Que la iglesia no es capaz de conocer nuestra intimidad. Y hay frutos visibles que la gente ve y dicen, estos son hombres y mujeres de Dios. Los frutos. Hasta nosotros nos podemos llegar a confundir con los frutos. Si esto no fuera de Dios, no tuviera esta iglesia. Que no hay frutos. Si esto no fuera de Dios, en un año no hubiésemos crecido tanto. Tú das el crecimiento. Tú convences de pecado. Tú añades a lo que has de ser salvos. Todo es obra de Dios. Aleluya. No tuya. Ahora, los frutos de nuestro interior, ¿quién los conoce? En nosotros. El Espíritu Santo, que es el que discierne y el que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y es esa la evaluación que nosotros nos debe preocupar. Aleluya. ¿Quiénes somos nosotros delante del Espíritu Santo? Oh. ¿Quiénes somos nosotros delante de Dios? ¿Quiénes nosotros somos delante del Señor Jesucristo? Porque delante de la congregación podemos mantener un estatus, un estándar, una apariencia, una imagen, pero delante de Dios no podemos aparentar. Aleluya. Delante de Dios no podemos ocultar las cosas, porque así nos metamos en el lugar más profundo, en el lugar más oscuro. Ahí está Dios mirándonos. Gracias, Señor. Tu Tú misericordia. y yo estamos llamados como pastores a ocuparnos en ser hombres y mujeres aprobados por Dios. Más que respaldados, aprobados. Procuremos presentarnos ante Dios como un obrero digno que no tiene de qué avergonzarse. Que cuando nosotros vayamos a la presencia de Dios y nos postremos, digamos, Señor, aquí estoy, aunque tengo debilidades y lucha, recurro a ti para que me ayude a hacerte fiel. Y que tu gloria sea manifestada a través de mí. No simplemente porque tú respaldes un ministerio o un llamado, o porque tú quieras predicar tu palabra a muchas personas que la necesitan, sino porque estás agradado de quién soy yo en ti. Así es. Los frutos externos, lo que nosotros vemos en la congregación, es gracias a la misericordia de Dios. Nosotros tenemos 4 años en Medellín. Empezamos en un parque al aire libre, 12 personas, como extranjeros. En un parque empezamos a hacer las reuniones. Y ahí alabábamos, adorábamos, recogíamos los diezmos, las ofrendas y las primicias. Ahí predicábamos la palabra en un parque donde pasaban los carros, porque era una calle principal donde estábamos rodeados de edificios. Ahí comenzamos nosotros hace 4 años. Y Dios se empezó a glorificar. En ese mismo parque, almas comenzaron a aceptar a Cristo como Señor y Salvador. En ese mismo parque, personas se reconciliaron con Dios, matrimonios fueron restaurados. Dios nos fue moviendo, Dios nos permitió local prestado, porque no teníamos dinero como alquilar.
Y ahí seguimos trabajando para la gloria de Dios, buscando sillas prestadas. Todos los domingos era mover sillas para acá, mover sillas para allá en el hombro. Nos reuníamos en las casas. Luego Dios nos permite alquilar por fe el primer local en Medellín. Alquilar un local en Medellín no es nada fácil. Allá te exigen tantos papeles como si tú fueras a vivir en la luna, que para los mismos colombianos es difícil alquilar algo. Y había tanto respaldo de Dios, que Dios me permitía, me abría las puertas, me abría el camino y me ponía a hablar con los dueños de los locales. Y yo le decía, ¿sabe una cosa? Nosotros somos una iglesia, la mayoría somos venezolanos, no tenemos plata, vamos a pagar el locales con lo que recojamos en las ofrendas. Lo que sí le puedo garantizar es que Dios va a suplir. Y Dios no nos va a dejar mal, alquílenos ese local. Y la gente en principio, alquílenos ese local, porque ese local nadie se lo va a alquilar, porque ya Dios me dijo que ese local era de la iglesia. Y pasaron como 20 días, como un mes, y ese local nadie lo alquilaba. Y me volví a llegar a los dueños locales y ese local nadie se lo va a alquilar, porque ya Dios me dijo que ese local es de la iglesia. Y me entregaron las llaves. Vamos a probarlo durante 2 semanas a ver cómo se comporta. 2 semanas donde Dios se glorificó. Ya evaluamos, yo no sé qué evaluamos. Lo cierto es que yo sabía que Dios estaba en el asunto. El local es de ustedes, ni una copia de la cédula le di. Lo único que sabían de mí era el nombre, que me llamaba Leonardo. Duramos casi 10 meses en ese local. Dios nos mueve a otro local, porque ya no cabíamos en ese local donde estábamos. Y yo orándole a Dios, Señor, dame un local. Y me meto en internet a buscar las ofertas de local. Y me aparece uno relativamente cerca donde estábamos. Este es. Y me voy. Y cuando llego al local, estaban los dueños del local limpiando el local. Las cosas de Dios tan tremendas, tal. Y yo llego y me paro al frente, mira el local, y digo, y el Señor se voltea y me dice, ¿está interesado? Pase. Y yo paso al local y le digo, nosotros queremos este local para una iglesia. No tenemos plata, nosotros lo pagamos con lo que recogemos de ofrenda y de diezmo. El Señor nos va a suplir. Donde estábamos primero pagábamos 900,000 pesos, ya este costaba 1.100.000. Y él me dice, bueno, vamos a sentarnos a hablar y vemos qué hacemos. Yo le dije, no, yo mañana vengo con el cuerpo ministerial de la iglesia y vamos a orar por este local. Venga, ese hombre nos esperó el siguiente día a las 4 de la tarde, fuimos, oramos, y el Señor confirmó que ese era el local para la iglesia. Le digo, bueno, ¿cómo hacemos? Nada, el local es suyo. Sin copia de cédula, sin papeles, sin nada. Lo único que sabía de mí era el nombre. Y ella puede testificar lo difícil que es arrendar un local o una casa allá en Medellín. Sin nada, el Señor respaldando su obra. Porque estoy hablando de respaldo. Y luego crecimos en ese lugar y ya no cabíamos otra vez. Y empiezo yo a rondar otra vez. ¿Dónde nos movemos ahora? Y una esquina, que era una esquina terrible, una plaza de droga, pero terrible. Usted no se lo imagina. Amanecían 3 días ahí consumiendo droga, teniendo sexo, bailando, ponían discoteca, echaban tiros al aire, orinaban, hacían pupú. Eso era una esquina horrible, era casi que un bulevar los fines de semana en esa esquina. Y en esa esquina había un terreno con una pared muy vieja donde ellos se metían y hacían sus cosas allí. Resulta que ahí, mientras nosotros estuvimos en otro local, construyeron un local, un galpón. Estaba feo. Y yo voy pasando y veo el portón, se arrienda. Y el portón estaba abierto y me asomo, ese local horrible, y digo, esta es la iglesia. Esta es la iglesia y el local. Todos allá le ponen un aviso y eso hay que entenderse con la gente que arrienda, no con los dueños. Y resulta que el albañil que estaba trabajando era venezolano. Me dice, tranquilo que yo te pongo en contacto con el dueño. Como una semana después me reúno con el dueño sentado en unas paletas de esas de madera, como la de la Nestlé, la que usan los camiones. Ahí nos sentamos el dueño y yo, hombre de dinero, de mucho dinero. Y me dice, dígame qué es lo que necesita. Necesito este local para una iglesia. ¿Cuánto vale? 3 millones de pesos. De 1.100.000 a 3 millones de pesos. Nos costaba por pagar el local donde estábamos anteriormente. Y nos costaba. Y decía, el Señor dijo que este era el local. Yo le digo, bueno, Señor, no tenemos dinero, no sé cómo lo vamos a pagar. Donde estamos pagamos 1.100.000, aquí vamos a pagar 3. Dios sabrá lo que hace. Y el Señor me dice, bueno, vamos a llegar a un acuerdo, vamos a ver qué hacemos. O sea, generalmente esa gente está interesada en que le caiga su dinero y ya.
Y yo veo la construcción y en la iglesia hay varios albañiles. Le digo, hagamos algo, nosotros terminamos esta construcción y de ahí nos vamos a descontar el arriendo. Pásenme un presupuesto, me dice el Señor. A los días estábamos haciendo un presupuesto, aquí está, 6 millones de pesos. Eran 2 meses de arriendo nada más. Digamos algo. Nos va a descontar 1 millón mensual y le vamos a pagar 2 millones mensuales por 6 meses para que nos quede más suave mientras el Señor se va glorificando, porque nosotros no sabíamos lo que Dios iba a hacer. Y el hombre acepta y me dice, llama delante de mí a la agencia de arriendo, le dice, por favor, retíreme el local de la agencia porque lo voy a arrendar. Le dicen arrendar, alquilar directo. Y me dice, bueno, entonces el local es de ustedes, pidan los materiales que necesiten y ya ustedes se encargan. El Señor respaldando su obra. Pero eso a mí no me dice que yo como pastor estoy siendo aprobado ante Dios. Santo. Gloria a Dios, aleluya. Yo pudiera agarrarme de todas las experiencias porque le estoy contando solamente un resumen de todo lo que hemos vivido en Medellín. Nosotros nos hemos metido en la copa de un barrio, así como Petare, y hemos entrado a la casa del que más, el que tiene la autoridad, el mando de todo el barrio, lleno de todos los malandros, con armas, con drogas y con dinero. Y nosotros llegábamos a ese lugar y el que mandaba más decía, necesito que se salgan. Llegaron los pastores, me van a hablar la palabra, con todas las armas y la droga y el dinero ahí. Eso no es fácil. En el barrio nosotros nos conoce la autoridad, la policía, nos conocen los malandros, nos conocen la comunidad. El Señor ha respaldado su obra en ese lugar. Y yo pudiera sentirme satisfecho delante de Dios y creer que estoy siendo aprobado por Dios. Pero tengo que ver quién soy yo en los secretos, quién soy yo en mi familia, quién soy yo como esposo, quién soy yo como hijo. Yo no sé si alguien le interpele esta palabra hoy. Gloria a Dios, aleluya. Pero Dios no me envió aquí a señalar ni a juzgar a nadie. Dios me llamó más bien y me envió para darle una palabra de atención, porque nos ama. Gracias. Porque Dios al que ama, corrige. Gracias, Señor. Y si hay cositas que nosotros como pastores o pastoras, si hay pastores en este lugar, no estamos haciendo bien, entonces aprovechemos este tiempo para alinearnos a Dios y hacer las cosas correctamente delante de nuestro Padre. Que no seamos nosotros de ese grupo que cuando se pare delante de la presencia del Señor le digamos, Señor, pero si en tu nombre yo fundé 10 iglesias, si en tu nombre, Señor, yo visité 400 ciudades, viajé a 200 países, que nosotros no seamos de ese grupo. Que nosotros seamos del grupo al que el Señor le va a decir, buen siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Es hermoso cuando tú y yo podemos ser usados por Dios con la tranquilidad en nuestro espíritu de que estamos siendo respaldados, que estamos siendo aprobados por Él. Amén. Que podamos ser hombres y mujeres usados por Dios, pero con la aprobación de Dios, no solamente con el respaldo. Si estamos haciendo la voluntad de Dios y estamos agradándolo con nuestra vida, entonces podemos estar tranquilos si vemos su respaldo. ¿Saben? Y ahorita voy a entrar en lo que Dios ponía en mi corazón cuando me dijo, tienes que ir a dar esta palabra al Tocuyo, a los pastores del Tocuyo. Ahorita entro en materia de lo que Dios ponía en mi corazón. Dios hablaba en mi corazón que aquí había muchos pastores criticones. Dios ponía en mi corazón que había mucha división en el cuerpo de Cristo. Que había muchos pastores que se creen más santos que los demás. Había pastores que se paraban y le decían a sus ovejas, no te vayas, no te juntes con aquel pastor, no te juntes con aquel hermano que se congrega en tal iglesia porque te va a contaminar. Porque hay pastores que vienen a la reunión de Frame solamente para aparentar y no porque creen realmente en la unidad. Que hay pastores aquí que creen que tienen la última revelación del año, que son mejores que Juan.
que si los demás pastores no hacen y no predican y su iglesia no se mueve como se mueve la mía, entonces ellos están orinando fuera del perol. Y Dios me decía, diles, la iglesia es un cuerpo. Todos no pueden ser oreja, todos no pueden ser nariz, todos no pueden ser boca, todos no pueden ser pie. Que la diferencia sea la fortaleza del cuerpo de Cristo. Que la diferencia sea una. Y que lo que yo tengo bueno lo pueda dar al que no lo tiene. Y lo que el otro tenga bueno pueda ser de bendición para mi vida y para mi congregación. Aleluya, gloria a Dios. Le decía al pastor Adoni, al pastor Juan Bautista, al pastor José Germán, que es mi tío, no sé si lo han notado, que estamos reunidos, y la esposa del pastor Adonis le decía, cuán bonito fuera que las iglesias supiésemos aprovechar nuestras diferencias como fortaleza. Que si yo sé que mi iglesia no se mueve en el evangelismo, pero sé que la iglesia del pastor David se mueve duro en el evangelismo, ¿sabe qué, pastor? Te necesito, porque yo soy la mano y tú eres el pie. Yo necesito que tú me ayudes a moverme y a conquistar mi barrio, mi sector para Cristo. Que en la iglesia X del Tocuyo están los mejores músicos, yo necesito que tú me ayudes. Tengo los instrumentos, pero nadie está capacitado. Pastor, cuente con mi gente, porque nosotros vamos a ir a preparar guerreros desde el altar, que se levanten en su iglesia y puedan adorar a Dios, y puedan llevar al pueblo a adorar en espíritu y en verdad. Que nuestras debilidades se conviertan en fortaleza, que nuestras diferencias nos ayuden más bien a unirnos más en vez de separarnos. Yo he entendido, amado pastor, en mi poco tiempo como pastor, apenas 4 años, de que yo necesito a los pastores de la ciudad de Medellín para yo crecer. Que yo necesito el conocimiento, la sabiduría, la experiencia que tienen muchos hombres de Dios en aquella ciudad para yo crecer como pastor. Así es. Y yo he procurado rodearme de los hombres de Dios de esa ciudad. Cuando por fin me entero que en Medellín hay una asociación de pastores, de ministros, la asociación de pastores de Medellín no tiene estas 2 letras, se llama AMEN, Asociación de Ministros Evangélicos de Medellín. Y cuando yo me entero que hay una asociación de pastores y me dicen que puede ir cualquier pastor que quiera ser parte de ella, que ya lo reciben. El mismo día que me dijeron, me planifiqué y me fui a la reunión de pastores. Y yo iba más asustado que cucaracha en gallinero. Créame, de verdad, yo no sabía que me iba a enfrentar. No sabía si me iban a aceptar, si no me iban a aceptar, porque soy un pastor joven, todavía no tengo estudios teológicos, quiero hacerlo, sé que es muy bueno tenerlo. Pero bueno, Dios me llamó así y así hemos estado trabajando. Y yo dije, dígame si me exigen carnet, título. Y llego yo a esa asociación. Fuimos ese día 4 pastores venezolanos que estábamos deambulando en Medellín sin conocer, sin tener relaciones ministeriales. Fuimos ese día y el presidente de la asociación llega y dice, necesito que pasen los pastores que se incorporan hoy a la asociación. Son unos pastores venezolanos que Dios los envió a cumplir un propósito en este lugar y a partir de hoy forman parte de esta asociación. Ni siquiera habíamos hablado con ellos, pero el Espíritu da testimonio. Y llega y nos pasan al frente, nos presentamos y al finalizar nos dicen, ¿dónde está tu iglesia? En Belén Altavista, estamos ubicados nosotros en Medellín. En Belén Altavista, ¿cuánto tiempo tienes pastoreando? Por la misericordia de Dios empezamos hace 4 años. ¿Cuántos miembros tienes hasta ahora? Por misericordia de Dios, ahora somos una congregación de unas 130 personas. Dice, excelente, gloria a Dios, cuenta con nosotros para ayudarte, para enseñarte, para capacitarte, para mentorearte. Si tienes una prueba, una lucha, no sabes cómo tratarla, aquí estamos nosotros.
Si se te presenta una circunstancia fuerte que no tiene la experiencia, cuenta con nosotros. Te ofrecemos los estudios, tenemos este plan de trabajo. Cuando tú quieras puedes integrarte a este plan de trabajo, porque Dios nos llamó a trabajar en la unidad y a establecer reino. Eso es establecer reino. Y apenas teníamos 20 días, un mes conociéndonos. Y le digo al pastor, al presidente de la asociación de Medellín, porque yo soy un poquito atrevido. Mi esposa dice que yo soy medio loco. Yo le digo, pastor, me la acerco a una reunión. Tenemos el aniversario de la iglesia y me gustaría tenerlo en la iglesia predicando. Cuenta conmigo, dime la fecha y la hora y allí estaré. Fuimos edificados de una manera tan poderosa por la palabra que compartió ese hombre. Glorioso. Nosotros a veces no, me da celo, me da miedo. No vamos a invitar a cualquier loco. El Espíritu Santo nos da testimonio de la persona. Allá se ocupan en trabajar en la unidad. Allá se ocupan en integrar las iglesias, en apoyar. Se organizan actividades donde se puede salir a evangelizar un sector, y las almas que se alcancen para Cristo son para las iglesias que tengan ese sector. No hay un interés de nosotros ser beneficiados con las ovejas como si fueran mercancía. No, estamos interesados en ganar almas para Cristo, en que las almas sean arrebatadas al diablo. Así que si usted es un pastor celoso con las ovejas y que cree que las ovejas son suyas, eso no viene de Dios. Las ovejas le pertenecen al pastor de los pastores. Gloria a Dios. Al Señor de señores, al Rey de reyes. Simplemente el Señor le plació escogernos a nosotros, muchos hombres y mujeres que tal vez ni lo merecíamos. Lo más probable es que ninguno lo merecía, porque lo vil del mundo Él escogió para que nosotros apacentáramos su grey. Y así como le dijo a Pedro, ¿me amas? Apacienta mi rebaño. Lo hacemos porque amamos al Señor. No lo hacemos por interés, no lo hacemos por vanagloria, no lo hacemos por prestigio, no lo hacemos por estatus. No lo hacemos por, no sé, por tantas cosas que pueden suceder. Lo hacemos porque amamos a nuestro Señor. Allá hay una unidad muy bonita. Hay iglesias que están por fuera de la asociación allá, como en todas partes van a ver. Pero somos muchos más los que creemos en la unidad y estamos trabajando porque el cuerpo de Cristo sea uno. Y es tan bonito que allá los pastores, si hay una persona que se entrega a Cristo, le dicen, yo te recomiendo que te congregues en la iglesia del pastor Leo, porque te queda más cerca. Medellín es una ciudad muy grande, te queda más cerca. Yo sé que ese es un hombre de Dios. Yo te aconsejo que tú vayas a este lugar. Incluso cuando hay situaciones delicadas, que una miembro de la iglesia se va a ir de la congregación por cualquier circunstancia, si esa persona se va a ir a mi iglesia, el pastor habla conmigo y me dice, ¿sabe una cosa? No hay problema que él se vaya a tu iglesia, restáuralo, ayúdalo a que se levante. Pero muchas veces nosotros, vaya, se fue el carnal, el divisor. Ese es un sinvergüenza que te vaya a destruir la iglesia. Seamos aprobados por Dios, hermano. Pero nosotros estamos llamados a reconstruir los muros, a reconstruir las vidas, a ser reparadores de portillos. El Señor me regaló una palabra en la reunión de iglesia que tuvimos hace un mes. Y fue cuando Nehemías recibe la orden de Dios para ir a reconstruir los muros de Jerusalén. Trabajó con las dos manos. Y Nehemías fue respaldado por Dios en todo lo que hizo. Pero estoy seguro que Nehemías fue un hombre aprobado por Dios. Y lo que no pudieron haber construido en mucho tiempo, Nehemías, cuando supo dirigir a su pueblo, lo construyeron en 52 días. Y Nehemías le dijo, con una mano para trabajar, vamos construyendo, y con otra peleamos. y con la otra la espada. Así es. Pastores, nosotros con una mano tenemos que ir construyendo y con otra mano tenemos que estar en la intimidad. Así es. En una mano tenemos que ser pastores y en otra mano tenemos que ser hijos de Dios. Aleluya.
Con una mano tenemos que ser ejemplo para los demás y con la otra mano tenemos que ser ejemplo para nuestra familia, para nuestros hijos. Así es. Aleluya. Nosotros no nos podemos justificar, lo podemos hacer. Así es. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros. Y él respondió: apartados de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. Queremos ser respaldados o conocidos por Dios. ¿Qué queremos, pastor? Queremos ser respaldados o aprobados y que el respaldo sea resultado De la aprobación. de la aprobación. Aleluya. Si tú eres aprobado por Dios, con toda seguridad serán respaldados. Yo quiero terminar esta reflexión o esta palabra con 1 Corintios capítulo 13, versículos del 1 al 3. Dice así: si yo hablase lenguas humanas y angélicas Santo. y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Santo. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, De nada. de nada me sirve. No hay nada que podamos hacer para cumplir, o mejor dicho, hay muchas cosas que podemos hacer y van a suceder, pero vamos a terminar siendo como metal que resuena y címbalo que retiñe. Todo lo que hagamos lo tenemos que hacer con amor y por amor. Pastor David, yo no soy Iglesia Cristiana Ruana. Yo no soy Iglesia de su reino, Ministerio de su reino. En el reino de Dios se mueve de una manera distinta. Con el rol de Dios, el reino de Dios es implantado porque trabajamos en equipo. Nos unimos, somos más fuertes. Si nos unimos, lo que va a suceder el 12 de octubre va a ser estremecer el reino de las tinieblas. Si nos unimos y caminamos en una sola visión, el Tocuyo realmente va a ser conquistado para Cristo. Y ojalá hoy todos los pastores que estamos en este lugar y todos los que no estuvieron muevan a su congregación el 12 de octubre. Toda su congregación, que inviten personas incluso no cristianas. Y que ese día, cuando Satanás quería hacer fiesta, va a haber fiesta en los cielos de todas las almas que van a aceptar a Cristo como Señor y Salvador. No sé cuántos ministerios hay aquí. Los nombres de su ministerio. Somos equipo. Somos uno en Cristo Jesús. Trabajemos en la unidad. Trabajemos en una misma visión. Apoyemos. Ahorita que hay varias congregaciones que están como ovejas sin pastor, o con pastores que quieren trabajar por su cuenta, como cuerpo de Cristo, vamos hacia ellos, digamos, necesitamos que tú formes parte de este ministerio, del cuerpo de Cristo realmente. Necesitamos que camines con nosotros, porque si caminamos juntos, vamos a poder vencer, vamos a poder avanzar, vamos a poder ganar muchas almas para Cristo. Cuando llegamos a esta ciudad, yo vengo con el deseo en mi corazón, porque sería para mí una bendición ser nombrado pastor de esta ciudad, bajo la aprobación de Framen. Y venimos con la intención de fundar una iglesia cristiana ruana en el Tocuyo. Y sabe lo primero que Dios nos habló: de venir a los hombres y mujeres que yo he establecido en esa ciudad como autoridad. Lo primero que hicimos fue reunirnos con ellos y decirles: estamos sujetos a las que ustedes nos pidan. Dígame qué tenemos que hacer, si hay algunos requisitos que cumplir, si tenemos que hacer algún curso, alguna clase.
aunque sabemos que tenemos el llamado por la misericordia de Dios, fuimos ante ellos y le dijimos, queremos tener la aprobación de ustedes como los hombres que Dios ha puesto en este lugar. Amén. Y le dijimos, no queremos iniciar una iglesia a la mala, queremos también que ustedes nos autoricen y nos den la bendición de poder iniciar una iglesia cristiana Ruá en esta ciudad. Nosotros como pastores nos cuesta sujetarnos, porque creemos que ya estamos en la cúspide de la autoridad. Pero en esta ciudad hay hombres que Dios ha puesto como autoridad sobre nosotros los pastores, que es la directiva de Frame. Si ellos continúan en las próximas elecciones, seguirán siendo autoridad en la ciudad puesta por Dios para controlar y para sostener y para mantener el cuerpo de Cristo alineado a la voluntad de Dios. Si ellos no repiten porque no es la voluntad de Dios, no todos, los que vienen son la autoridad que Dios ha permitido sobre esta ciudad para que el cuerpo de Cristo sea uno solo. Y gloria a Dios por todos los que vinieron hoy. Triste por los que no le dan prioridad ni le ponen interés a esta reunión. Pero estoy seguro que hoy nos vamos de este lugar bendecidos y edificados. Y sobre todo nos vamos llenos del Espíritu Santo con ese tiempo de adoración y de administración tan hermoso que tuvimos. Así que, amados hermanos, yo lo dejo con esa reflexión. Es para que nosotros internamente nos evaluemos y digamos, ¿somos respaldados o somos aprobados por Dios?